Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Puntos importantes sobre la participación de los trabajadores en las utilidades, PTU. Me presento Marisol Ramírez, representante comercial, y en nombre de todo el contador Gerardo Mura Rebollo y de todos nuestros colaboradores, les agradecemos su registro y participación en este webinar. Somos una firma de profesionales especializados en brindar servicios de asesoría fiscal, contable, defensa legal y gestión de nóminas, con más de 20 años de experiencia en el sector. Hemos consolidado nuestra posición como líderes en el mercado, ofreciendo soluciones personalizadas y a la medida de las necesidades de nuestros clientes, con más de 30 colaboradores y con la confianza de más de 200 clientes de la región y nacionales. En nuestro despacho contable consideramos de vital importancia brindar a nuestros clientes un sistema contable integral que vaya más allá de la mera contabilización. Nos esforzamos por ofrecerles una herramienta eficaz para la administración de su negocio, permitiéndoles enfocarse plenamente en su crecimiento y desarrollo empresarial. Para nosotros es muy importante ese tipo de actividades, interacción cliente, contadores, para un enriquecimiento de nuestro servicio hacia con ustedes y un desarrollo profesional de todos los que elaboramos en su despacho. A continuación, tengo el gusto de presentarle a nuestros expositores del día de hoy. Primeramente tenemos a la contadora Isis Ramírez y al contador Pablo González. El reparto de utilidades o PTU, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, es un derecho para los trabajadores otorgados por la Ley Federal del Trabajo y está directamente relacionado con las ganancias que tuvo la empresa durante el año. La intención de este derecho es contribuir a la redistribución de la riqueza y promover la justicia social. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, SAT, el reparto de utilidades debe ser realizado dentro de los primeros 60 días posteriores a la fecha de declaración anual o pago de impuestos de la empresa. Esta fecha puede variar, esto depende si eres una persona física o moral. La Ley Federal de Trabajo menciona que la fecha en que se debe realizar el reparto de utilidades en el 2025 es entre el 1 de abril y 30 de mayo para empresas y el 1 de mayo al 29 de junio para personas físicas. Y bueno, para comenzar ahora sí con el tema, abro micrófono al contador Pablo González. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como lo comentaba la licenciada Marisol, nosotros abordaremos el tema participación de los trabajadores en las utilidades. Vamos a tocar algunos aspectos relevantes en cuanto a este tema. Me permito comentar que la contadora Isis Ramírez va a hablar acerca del procedimiento y determinación de la PTU. Va a hablar de la parte teórica y los fundamentos de este tema. Bueno, ahora sí, está. Bueno, primero que nada, buenos días. Como comentaba la licenciada Marisol, vamos a hablar sobre, o vamos a abordar el tema de la participación de los trabajadores en las utilidades. Vamos a tocar meramente aspectos relevantes y me permito comentarles que la licenciada Isis Ramírez va a hablar sobre la determinación y hará algunos ejercicios para que quede un poco más claro, mientras su servidor va a exponer acerca de la teoría y fundamentos sobre este tema. Para empezar con esto, tenemos que saber qué es la PTU. Bueno, como bien lo menciona en la diapositiva, la PTU es un derecho que tienen los trabajadores sobre las utilidades de las empresas. Además, es un importante instrumento ya que ayuda a contribuir y a redistribuir la riqueza y la justicia social. ¿Podrían apoyar diciéndome si se escucha fuerte, por favor? Me comentan que suena un poco bajo. Sí se escucha, Pablo. Ok. Entonces, volviendo al tema, Sí.
Gracias. Ok, volviendo al tema de lo que es la PTU, pues ¿qué es la PTU? Como bien lo comentaba, es el derecho que tienen los trabajadores en las utilidades de las empresas. Este es un instrumento importante ya que ayuda a contribuir la riqueza de las empresas y ayuda a contribuir y redistribuir la justicia social. Este es un mecanismo muy importante que estimula la productividad toda vez que la participación es concebida como una retribución al esfuerzo productivo de los asalariados. En esencia, podemos decir que es un derecho y este pago de las utilidades a los trabajadores implica meramente un reconocimiento a ellos por el esfuerzo que realizaron durante el año previo de labores. Con esto se busca incentivarlos para que sigan buscando mejorar los servicios prestados y así beneficiarse ambas partes. Por su parte, también tenemos los antecedentes. Permítanme. Ahí está. La primera vez que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el derecho de que los trabajadores participaran en las utilidades de las empresas fue el 21 de noviembre de 1962. En esta misma época se incluyó el derecho en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 13 de diciembre de 1963 fue creado la comisión la cual regularía la participación de los trabajadores en las utilidades. Ya fue en 1964 cuando se llevó a cabo el primer reparto de las utilidades reglamentado por la Ley Federal del Trabajo. Y por último, en 1970 se estableció los plazos en los que se reuniría la Comisión Nacional para el reparto de las utilidades para así estudiar y en su caso fijar los porcentajes de PTU a distribuir. Ahora bien, una vez que ya hablamos sobre lo que es y aún ya hablamos sobre los antecedentes históricos, tenemos que ir al primer artículo o al artículo con más importancia. De aquí parte todo, que es el artículo 123, fracción novena de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como bien le comentaba, en el año 1962 este derecho fue incluido en la Constitución Política Mexicana. ¿De qué nos habla este artículo? Bueno, en su inciso A nos habla de que hay una comisión. Esta comisión nacional debe de estar integrada tanto por representantes de trabajadores como representantes de patrones y del gobierno. ¿Qué es lo que hace esta comisión? Bueno, pues lo que hace es fijar el porcentaje de las utilidades que debe repartirse entre los trabajadores. Esta comisión nacional, ¿qué es lo que hace para poder fijar este porcentaje? Bueno, pues esta comisión lo que hace es realizar investigaciones y estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones general de la economía nacional. Es decir, meramente estudia pues la economía nacional para ver el porcentaje que se va a fijar. Por último, en esta diapositiva tenemos tenemos que la comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones que lo justifiquen. Es decir, la Comisión Nacional podrá realizar investigaciones para ver si el porcentaje que sigue pues, es congruente con la situación de la economía nacional. ¿De qué más nos habla este artículo? Bueno, en la sección D nos habla de algunos sujetos que están exentos de la obligación de repartir las utilidades de la empresa, de las empresas. Una de ellas son las empresas de nueva creación. Durante un número determinado y limitado de años, también están los trabajos de exploración y otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y las condiciones particulares. Ahorita en un momento voy a compartirles un poco más de información sobre este tema en cuanto a la Ley Federal de Trabajo, sobre lo que nos habla. Por otro lado, también nos dice este artículo cómo debemos de determinar la renta gravable. En el inciso E nos dice que para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la ley del ISR. Esto, obviamente, fundamentándolo en nuestro artículo 9. Por otro lado, también nos muestra que los trabajadores pueden formular ante la Oficina de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público objeciones que juzguen convenientes, siempre y cuando se ajusten al procedimiento que determine la ley.
Por último, vemos que el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. Es decir, aquí podemos ver qué empresas están exentas por determinado tiempo de distribuir esta PTU. Podemos ver cómo se determina el monto. También podemos ver qué es lo que se debe hacer cuando los trabajadores tienen objeciones. Y por último, pues vemos que el hecho de que participen de este derecho no los hace, pues, acreedores de intervenir en la dirección o administración de las empresas. Luego tenemos otros fundamentos legales. Para empezar, tenemos la Ley Federal del Trabajo en sus artículos del 117 al 131. Tenemos el reglamento del artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo y tenemos el artículo 10 y artículo 16 de la Ley del ISR. Yo comenzaré comentando a partir del artículo 117. ¿Qué dice el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo? Bueno, en este artículo nos habla y vemos nuevamente que los trabajadores participarán de las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores. Y el artículo 118 nos dice que para que se determine dicho porcentaje a que se refiere el artículo anterior, la Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios. Si vemos este artículo, pues es semejante a lo que veíamos en la ley, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es por eso que les comentaba pues, que lo veríamos un poquito más adelante. Luego tenemos el artículo 120. En el artículo 120 vemos básicamente cómo es que se determina la renta gravable. Para los efectos de esta ley, se considera utilidad en cada empresa la renta gravable de conformidad con las normas de la ley del impuesto sobre la renta. Vemos que nuestro artículo 9 de la ley del ISR nos muestra que son nuestros ingresos acumulables menos nuestras deducciones autorizadas menos nuestros no deducibles y este es igual a la renta gravable para PTU. A este monto se le multiplica por el 10% y nos da una PTU a distribuir. Tenemos otros fundamentos legales, de acuerdo al artículo 109 para la determinación de las personas físicas con actividad empresarial. Para los efectos de esta sección, para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la renta gravable a que se refiere los artículos 123, fracción novena, será la utilidad fiscal que resulte de conformidad con el artículo 109 para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción del artículo 28 de esta ley, de la fracción 30, perdón. Para ejemplificar un poquito más sobre este tema, aquí tengo una determinación de PTU para las personas físicas del artículo 109. Podemos ver en primera instancia lo que son los ingresos acumulables. Tenemos un ingreso acumulable por 3.500.000 pesos. Esto menos los pagos exentos para los trabajadores, que era lo que veíamos en el artículo anterior. Esto nos da un igual de ingresos para efectos de la PTU. Menos nuestras deducciones autorizadas nos da una utilidad base para la PTU, la cual multiplicado por el porcentaje establecido en el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo, el cual es el 10%, nos da nuestro igual, que sería el monto a repartir entre los trabajadores, que sería exactamente este. Otros fundamentos legales. Bueno, tenemos el artículo 121, en el cual él nos dice que el trabajador tiene derecho a formular objeciones a las declaraciones que el patrón haya presentado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero esto se debe ajustar a las normas siguientes. Vemos en los siguientes incisos de este artículo 121 que el patrón, dentro de un término de 10 días, contando a partir de la fecha de la declaración anual, tiene que entregar a los trabajadores una copia de esta misma para que los trabajadores pues vean en caso la renta gravable y la PTU a distribuir
por medio de la declaración. Luego vemos que dentro de los 30 días siguientes, el sindicato titular del contrato colectivo, o en su caso la mayoría de los trabajadores de la empresa, podrán formular ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las observaciones que juzgue convenientes. Es decir, después de que se presentó ya la copia del anual y el representante de los trabajadores, o en su caso la mayoría de los trabajadores, no se encuentran conforme, pueden optar por realizar estas objeciones mediante las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí en el último punto tenemos algo muy importante, la cual nos dice que los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceras personas los datos contenidos en la declaración y en sus anexos. Es decir, muchas de las veces se habla de que se dan acuerdos de confidencialidad o se recomienda pues que estos datos sean tomados por el representante de los trabajadores con el fin de proteger la información confidencial de la empresa. Luego tenemos en este mismo artículo la fracción tercera, la cual nos dice que la resolución definitiva dictada por la misma Secretaría no podrá ser recurrida por los trabajadores. También nos dice que dentro de los 30 días siguientes a la resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el patrón dará cumplimiento a la misma independientemente de que se le impugne. Si como resultado de la impugnación varía a su favor el sentido de la resolución, los pagos que hizo podrán deducirse de las utilidades correspondientes a los trabajadores en el siguiente ejercicio. Luego tenemos el artículo 122. En este artículo se nos establecen los plazos para el pago de las utilidades. En primera instancia nos dice que el reparto de las utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que debe de pagarse el impuesto anual. Muchas de las veces existe esta dudita de que si presenté mi anual en enero, tengo que pagar la PTU en marzo, pero este artículo es conciso y nos dice que son dentro de los 60 días siguientes a la fecha de que debe pagarse el impuesto anual. Bien sabemos que la fecha límite es el 31 de marzo, por lo que tenemos hasta el mes de mayo para repartir esta utilidad. También tenemos que el reparto de las utilidades no podrá suspenderse. Esto pues con el fin de evitar caer en ciertos escenarios que más adelante les voy a comentar de ellos. Plazos establecidos para las utilidades del pago, seguimos con el artículo 122. Teníamos que cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad gravable sin haber medido la objeción de los trabajadores o haber sido resuelta, el reparto adicional se tiene que hacer dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Solo en caso de que esta fuera impugnada por el patrón, se suspenderá el pago del reparto adicional hasta que la resolución quede firme, garantizando el interés de los trabajadores. Es decir, si la autoridad determina que mi utilidad gravable, es mayor, yo tengo que realizar una complementaria en la cual pues modifique el monto a repartir y tengo dentro de los siguientes 60 días para repartir este monto. El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. Luego tenemos en el artículo 123 la división de la PTU. Podríamos ver que la PTU se divide en dos partes. Una de ellos se divide en el monto, en el número se reparte por igual entre todos los trabajadores y solo se toma como base el número de días laborados en el año, sin importar el monto de salarios. La segunda se reparte en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si una empresa tiene una PTU por pagar de 100,000 pesos, pues esta se divide en dos partes iguales proporcionales, que serían 50,000 y 50,000. En momentos posteriores a la contadora Isis pues va a comentar un poco más y va a adentrarse un poquito más en este tema. Tenemos también el artículo 123, el cual se relaciona al artículo 131 de la Ley Federal del Trabajo.
En el artículo 123, apartado A, se establece que los trabajadores tendrán derecho a una participación de las utilidades en las empresas, pero también menciona que el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. Esto mismo, como les comento, se lee en la propia Ley Federal del Trabajo en su artículo 131. Luego pasamos al artículo 124. En este artículo se establece el salario base. ¿Qué se entiende por salario base? Bueno, se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. No se considera como parte de estas las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que se refiere el artículo 84, ni las sumas que percibe el trabajador por concepto de trabajo extraordinario, es decir, únicamente el efectivo por cuota diaria. En los casos del salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en el año. El mismo artículo 124 nos habla de 3 tipos de salarios, el cual es el salario fijo. Esta es la cantidad que percibe cada trabajador por cuota diaria estipulada en un contrato. Luego tenemos el salario variable, que es aquella parte que, como su nombre lo dice, no es una parte fija y varía de acuerdo al rendimiento o factores similares. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, los comisionistas las personas que se dedican a vender coches, pues ese salario es variable, tienen su salario fijo, pero dependiendo pues No te escuchas, Pablo, se te bloqueó el sonido. Ok. Esperen. Ahí. ¿Se escucha? Aquí sí se escucha normal. ¿Sí? ¿Me podrían confirmar si se escucha, por favor? Sí, sí se escucha, Pablo. Sí, yo sí te escucho perfecto. Ok. Entonces, les comentaba que por su lado existe el salario fijo, la cual es la cantidad que percibe cada trabajador por cuota diaria estipulada en el contrato. Por otro lado, tenemos el salario variable. Es aquella parte que, como su nombre lo indica, no es fija y varía de acuerdo al rendimiento o factores similares involucrados. Les comentaba que un ejemplo de esto puede ser una persona que vende autos en una agencia. Él tiene un salario fijo, pero también tiene un salario que es variable, y pues va de acuerdo a las ventas que realice de coches. Hablando de esto, también existe el salario mixto, el cual pues es una combinación de estos 2 tipos de salarios. Artículo 125. Para determinar la participación de cada trabajador se observarán las siguientes normas. Antes de continuar con el artículo 125, aquí hay un tema muy importante, que el cual es la repartición de las utilidades. Si bien vemos, por ejemplo, en este ejemplo, estamos por repartir se tiene por pagar una PTU de 100,000 pesos. ¿Qué pasa cuando ya pagamos a todos los trabajadores, pero se involucra el tema de los límites, el tema de los promedios, y resulta que no pagué 100,000 pesos, sino que pagué 80,000 pesos y todos mis trabajadores recibieron su PTU? ¿Qué es lo que sucede con estos 20,000 pesos de excedente? Bueno, lo que pasa con estos 20,000 pesos que exceden es que no se acumulan para repartir a la PTU del año siguiente. Quiere decir que estos 20,000 pesos ya no se toman a consideración para la PTU en los años siguientes, en el año siguiente, perdón, toda vez que pues no pertenece a este criterio. Lo que se debe de hacer, la recomendación, es realizar una declaración complementaria en la cual se especifique la PTU que fue pagada y corregir pues efectivamente los asientos contables o los libros contables de nuestra empresa. Ahora sí, tenemos el artículo 125. En este artículo se observan diversas normas para la determinación de la participación de cada trabajador. En el primer párrafo vemos que una comisión, la cual está integrada por el representante del trabajador y el representante
por el representante del trabajador y del patrón, formulará un proyecto que determine la participación de cada trabajador y lo fijará visiblemente en un establecimiento. ¿Qué quiere decir? Esta comisión, conocida como comisión mixta, es integrada por igual número de representantes de trabajadores y de patrones. Es decir, si existen dos representantes de trabajadores, por obligación tiene que tener el mismo número de representantes el trabajador. A este fin, el patrón pondrá a disposición de la comisión la lista de asistencia y de la raya de los trabajadores y los demás elementos que se dispongan. Una vez que ya se entregaron pues esta raya y todo este tema, y tanto los representantes del trabajador como los representantes del patrón no se pongan de acuerdo, se optará para que creo que el encargado o comisario de la comisión sea el encargado de fijar o establecer el porcentaje de la PTU a repartir. Luego tenemos, bueno, ya hablamos un poquito de qué es lo que es la PTU. Ya hablamos también de los antecedentes de esta. Ya vimos, pues básicamente el génesis o el fundamento principal donde se encuentra este derecho. Y vimos algunas generalidades sobre el reparto, sobre los plazos, pero ahora tenemos que ver qué sujetos son los que están obligados a repartir las utilidades. Bueno, de entrada, todas las unidades económicas de producción o distribución de bienes y servicios de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo. En general, todas las personas físicas y morales que cuenten con trabajadores a sus servicios en manera de subordinación sean o no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Es decir, aquí en la ley nos muestra que prácticamente todos los trabajadores, todas las empresas o personas físicas como personas morales están obligados a repartir utilidades. Claramente, pues va dependiendo si es que existe utilidad y ciertos factores, ¿verdad? Tenemos también el régimen de las personas morales con fines no lucrativos, artículo 80 de la ley del ISR. En este caso, nos muestra que las personas morales a que se refiere este título enajenen bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros o socios. Estos deberán determinar el impuesto que corresponda a la utilidad por los ingresos derivados de las actividades mencionadas en los términos del título 2 de esta ley, a la tasa prevista en el artículo 9 de la misma, siempre que dichos ingresos excedan del 5% de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de que se trata. Es decir, siempre debemos de tener a consideración si nuestros ingresos, siendo una persona moral con fines no lucrativos, no son correspondientes a temas independientes de nuestra actividad. Y si sí, pues tenemos que revisar que estos ingresos no excedan del 5% de mis ingresos totales, puesto que de estos ingresos se pagará PTU, únicamente de estos ingresos. Bueno, ya hablamos de las personas físicas y de las personas morales, las cuales están sujetas a hacer el pago de la PTU, siempre y cuando cuenten con trabajadores. Pero la ley también nos especifica que existen sujetos exentos a repartir utilidades a sus trabajadores. Esto de acuerdo con el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo. En primera instancia, nos muestra que las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un nuevo producto durante los 2 primeros años de funcionamiento. Aquí debemos de ser muy cuidadosos y debemos de ver pues a qué se refiere o qué supuesto entra el tema de un nuevo producto. Debemos de recalcar que la determinación de la novedad del producto es fijada a lo que estipula la ley para el fomento de las industrias nuevas. También pues es recomendable el hecho de patentar tal producto que es de nueva creación. Esto pues para seguridad y para no tener tema. Por su parte, también tenemos el IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o beneficiarios. Por su parte, también tenemos las empresas que sus ingresos no superen los 300,000 pesos. Esto derivado de un acuerdo en la resolución emitida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del 19 de diciembre del 2016. También vemos en el artículo 126
que las empresas de industria extractiva de nueva creación también están exentas durante el periodo de exploración. Ahora vamos a ver qué personas tienen derecho. Ya vimos qué empresas están obligadas, qué empresas están exentas. Ahora vamos a ver qué personas tienen derecho. Bueno, tienen derecho los trabajadores en activo un año a partir del día siguiente a aquel en que sea exigible la obligación. Por su lado, también vemos que extrabajadores un año a partir del día siguiente en que debe de pagarse las utilidades. Cabe recalcar y debemos de hacer énfasis que las cantidades no reclamadas se agregarán en la PTU del ejercicio fiscal siguiente. Bueno, ¿quiénes más tienen derecho? Pues tienen derecho los trabajadores de planta. ¿Quiénes son los trabajadores de planta? Son todos aquellos que por tiempo indeterminado prestan permanentemente su trabajo personal subordinado a una empresa, estén o no estén sindicalizados. Estos trabajadores tienen el derecho de participar en las utilidades, cualquiera que sea el número de días que laboraron en el ejercicio fiscal en materia de reparto. Tenemos también los trabajadores de tiempo determinado. Son los que habitualmente, sin tener carácter de trabajador de planta, prestan sus servicios en una empresa o en un establecimiento, supliendo vacantes transitorias o temporales, y los que desempeñan trabajos extraordinarios o por hora determinada que no constituyan una actividad normal o permanente de la empresa. ¿Quiénes más tienen derecho? Pues tienen derecho los extrabajadores que fueron de planta, despedidos, o aquellos que renunciaron voluntariamente a su empleo. Ellos también tienen derecho a participar de las utilidades con el número de días de trabajo y el salario percibido durante el tiempo que laboraron en el ejercicio fiscal del que se trata. Ya hablamos de los extrabajadores de planta, pero también están los extrabajadores eventuales. Cuando la relación de trabajo haya sido por hora o tiempo determinado, los trabajadores tendrán derecho a participar en las utilidades siempre y cuando hayan laborado cuando menos 60 días, ya sea en forma continua o en forma discontinua, en el ejercicio del que se trate. Bueno, una vez hablando de esto, es un poquito confuso, entonces está bien que veamos un poco sobre los tipos de contrato. En la siguiente diapositiva se muestran algunos tipos de contrato. Primero tenemos el indeterminado. Pues es para contratar trabajadores que realicen labores ordinarias, normales, pero que sobre todo sea de manera permanente en la empresa. Luego tenemos el determinado, el cual realiza actividades extraordinarias que no son normales y permanentes dentro de una organización. Esto, por ejemplo, para suplir a una empleada que se encuentra dentro del periodo de incapacidad por maternidad, o una persona que se encuentra pues fuera por riesgo de trabajo, ¿verdad? También tenemos el de obra determinada. En este se ejecuta un proyecto determinado de manera extraordinaria. Esto puede ser como por ejemplo los jornaleros o las personas que trabajan en construcción. Es una obra determinada, un proyecto determinado de manera extraordinaria. Y por último tenemos los que son por temporada. Este tema es muy tangible puesto que lo vemos mucho. Por ejemplo, en las últimas fechas del año se da que no se dan abasto con la mano de obra o con el personal, y se opta por contratar a personas por temporadas, pues para sacar el trabajo de esos meses, puesto que pues hay más afluencia de clientes, hay más ventas, y esto necesita pues de más personal. Trabajadores con derecho a participar en las utilidades de las empresas. El artículo 127 clarifica y limita a aquellos trabajadores con derecho de participar en el reparto de las utilidades. Nos dice que participan todos los trabajadores anteriores, incluyendo también las madres trabajadoras en periodo pre y postnatal. A veces existe la duda de si el hecho de que esté en estos periodos, por los días de ausencia, van a ser disminuidos de la PTU. Negativamente. Estas madres trabajadoras en periodo pre y postnatal se toma como que están prestando su servicio en activo. Por su lado, también tenemos los trabajadores de incapacidad temporal por riesgo de trabajo. A estas personas tampoco se consideran los días de ausencia para disminuir los días en el reparto de la PTU, pero aquí debemos de tener mucho cuidado.
Es muy diferente el hecho de que pues yo me haya accidentado en el trabajo a que yo, por ejemplo, pues, cenando un domingo, me haya caído mala comida y tenga que ausentarme durante 5 días. En este supuesto, evidentemente, pues no se consideran estos días para la determinación de la PTU. Por su lado, también tenemos los trabajadores temporales, cuando hayan laborado cuando menos 60 días, como ya se los comentaba en los artículos antecedentes a este. Bueno, así como nos mostraba las personas que también se incluyen, pues el artículo 27 también nos muestra las personas que están excluidas en el reparto de las utilidades. Una de ellas son los directores, administradores y gerentes generales. Otro de ellos son los trabajadores domésticos y por último, los trabajadores que hayan laborado menos de 60 días. Cuando hablamos del tema de los gerentes, pues la literalidad del artículo 12, fracción primera de la Ley Federal de Trabajo, entiende que se refiere a administradores, directores y gerentes generales, y no administradores de cualquier tipo. Es decir, no alude a un gerente de área como por ejemplo área de contabilidad o gerente del área de recursos humanos, ya que a ellos sí les corresponde participar de las utilidades, puesto que ellos tienen alcance a dirigir y tomar decisiones sobre las áreas correspondientes y no sobre toda la empresa. En este artículo se hace énfasis más bien a los gerentes generales, administradores y directores generales. También tenemos limitaciones para el pago de PTU de acuerdo al artículo 127. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado o en su caso del más alto salario dentro de la empresa, se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo. Es decir, cuando yo trabajador de confianza se va a juntar un 20% como salario máximo, pues para tener este tope. Luego tenemos el artículo 127, el cual nos habla del monto de participación de las utilidades y la manera en que se va a distribuir. Primero nos muestra que tenemos como límite o como tope el máximo de 3 meses del salario del trabajador. Esa es una. Y otra, pues tenemos el promedio de la participación en las utilidades recibidas de los últimos 3 años. Cabe recalcar que aquí se aplicará el monto que resulte más favorable para el trabajador. Podemos ver que el monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que se dedique al cuidado de bienes que produzcan rentas o el cobro de créditos y sus intereses no podrá exceder de un mes de salario. Luego tenemos lo que son las multas y las infracciones. Aún en un principio les comentaba que era importante el hecho de no omitir tal participación de los trabajadores en las utilidades. Si bien podemos visualizar en el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo, se nos impone una multa. Esta multa va de 250 a 5,000 lumas al patrón que no cumpla con las obligaciones que le impone el capítulo 8º del título 3º relativo a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Si vemos las sumas, pues son montos pequeños en cuanto a UMAS, pero ya convirtiéndolos al valor en numerario, pues vemos que esta multa va desde los 28,285 hasta los 565,700 pesos. Entonces, es importante el hecho de que se cumpla con la obligación tal cual lo impone el capítulo 8º del título 3º en la participación de las utilidades. Es importante el hecho de que se cumpla tal cual y que no se omita esta distribución o este pago. Aquí tenemos una pregunta: si trabajo bajo subcontratación, ¿debo recibir utilidades? Sí, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 12 y 14 indican lo siguiente: queda prohibida la subcontratación del personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficios de otra. Las agencias del empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación del personal podrán participar en el reclutamiento,
selección, entrenamiento y capacitación, entre otros. Estos no se consideran patrones, ya que este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios. Tenemos también los plazos para exigir el pago de la PTU. De conformidad con el artículo 516 de la Ley Federal de Trabajo, el plazo que se tiene para cobrar la cantidad que corresponda por concepto de utilidades de un año es de un año y comienza a partir del día siguiente a aquel en que se haga exigir la obligación. Es decir, 31 de mayo para personas morales, 30 de junio en caso de persona física. Transcurrido dicho plazo, las cantidades no reclamadas se agregarán a la utilidad repartible del ejercicio fiscal siguiente. Y si en ese no hubiera reparto de utilidad, el reparto se hará con el total de las cantidades no reclamadas. Por último, tenemos la retención del ISR sobre la PTU. El artículo 93 nos dice que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Nos habla de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada uno de los conceptos señalados. Cabe recordar que se aplica el valor de la UMA. Es decir, la retención no se pagará impuesto o está exenta la PTU hasta por 15 UMAS. De mi parte y del aspecto teórico sería todo. Ahora queda a disposición la contadora Isis para comentarle un poco sobre la determinación, el cálculo y pondrá algunos ejemplos breves sobre cómo se realiza tal reparto de utilidades. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Buenos días a todos. Nada más si me permites hacer un comentario rápido respecto al tema de la subcontratación a que hacías referencia. Respecto a este tema, Pablo, es importante mencionar que la subcontratación sí está prohibida, pero no así la subcontratación especializada, ¿sí? Recordemos que la subcontratación especializada es aquella que cuentan con el registro REPSE, que es el permiso que la Secretaría del Trabajo otorga a las empresas que pueden realizar servicios u obras especializadas a diferentes empresas. Bajo dicha condicionante, el obligado a otorgar la PTU es la empresa que presta ese servicio especializado a los trabajadores, no propiamente el contratante del servicio especializado. Nada más quería hacer esa puntualización. Muchas gracias. Nos comentan que si podemos pasar a un pequeño receso de unos 15 minutos en lo que se prepara la contadora Isis para continuar con la exposición. Muchas gracias por el comentario.
Para las personas que acaban de entrar, ahorita estamos en un pequeño descanso, ahorita ya regresamos en unos minutitos.
Muchas gracias a todos por seguir aquí conectados y vamos a regresar con este webinar. Vamos a abrir micrófono para la contadora Isis. Hola, buenos días. No sé si me escuchan bien. Si me pudieran confirmar. Sí, muy bien. ¿Sí? Bueno, dándole continuidad a lo que les mencionaba mi compañero Pablo con respecto a la retención de ISR sobre PTU, bueno, el artículo 96 nos establece la forma en que el patrón debe calcular y retener ISR mensualmente sobre los ingresos de sus trabajadores, usando una tarifa progresiva con límite inferior y superior, porcentaje sobre el excedente, cuota fija, entre otros conceptos. Bueno, en el párrafo 2 específicamente nos dice que quienes hagan pagos por concepto de gratificación anual, dígase participación de utilidades, primas dominicales y primas vacacionales, podrán efectuar la retención del impuesto de conformidad con los requisitos que establezca pues, el reglamento de esta ley. En este caso, yo les estoy presentando dos ejercicios en donde el primer ejercicio se desglosa de esta manera. Como primer punto, pues tenemos el sueldo mensual más la PTU grabada. Solamente si la PTU no fue exenta por completo, hay que recordar que hasta 15 UMAS diarias están exentas. Esto nos da como resultado los ingresos grabados del mes. Aquí es en donde se empieza a aplicar la tarifa del artículo 96, menos el límite inferior de la tabla, que ya les mencioné, que nos da igual al excedente del límite inferior, por el porcentaje sobre el excedente
nos da igual a un impuesto sobre excedente o dígase bien también como impuesto marginal. A este se le adiciona pues la cuota fija y nos da un ICR a cargo en donde se incluye la PTU. En el segundo supuesto, de igual manera, pues se hace el mismo cálculo, pero ahora solamente con el sueldo mensual sin incluir la PTU. De la misma manera, pues se realiza conforme a la tarifa establecida en el artículo 96 y nos da como resultado un ICR a cargo sin PTU. El ICR atribuible a la PTU es igual al ICR con PTU menos ICR sin PTU. Este es el impuesto retenido por la PTU grabada que el patrón debe de descontar al trabajador. Esto se hace así más que nada porque la PTU es un ingreso anual que se paga en un solo mes. Por lo tanto, al aplicar una tarifa, pues se busca que de esta manera no sea excesiva y pues se compara el ICR con la PTU y sin la PTU. En otro supuesto también tenemos que se puede determinar pues el ICR por PTU aplicando un procedimiento distinto, en este caso que es aplicando la tarifa del artículo 174 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Este nos establece pues que es un procedimiento opcional para calcular el ICR a retener sobre la participación de los trabajadores en las utilidades, así como otras pues remuneraciones extraordinarias como el aguinaldo, la prima vacacional y dominical. Nuevamente, este método busca determinar una retención pues más equitativa, considerando que es un ingreso ordinario del trabajador y evitando aplicar una tasa excesiva al ingreso extraordinario. El procedimiento del cálculo según el artículo 174 del reglamento se realiza en varias etapas. Primero, pues tenemos que determinar la parte grabada de PTU. Una vez teniendo esta PTU grabada, que es el igual a la PTU total menos las 15 UMAS elevadas diarias, se tiene que convertir la PTU grabada a una base mensual. Esto se realiza, pues, considerando la PTU grabada entre los 365 días del año por 30.4. 30.4, perdón, es el factor de los meses del año y ese es el que se utiliza. De los días del mes, perdón. Para calcular el ingreso mensual total, que vendría siendo el sueldo mensual ordinario, es el salario mensual ordinario, perdón, más la PTU mensualizada, para posteriormente determinar el ICR sobre el ingreso mensual total, que nuevamente se le aplica la tarifa del artículo 96. Y posterior a esto, pues se calcula el ICR sobre el salario mensual ordinario y se obtiene una diferencia de ICR atribuible a la PTU, que vendría siendo el ICR sobre el ingreso mensual total menos el ICR sobre salario mensual ordinario, y posterior a esto se calcula la tasa efectiva de ICR sobre la PTU mensualizada, que vendría siendo ICR de la PTU entre PTU mensualizada por 100, para posteriormente tener el ICR a retener, que vendría siendo la PTU grabada por la tasa efectiva entre 100. Hay que tener en consideración que estos dos procedimientos son opcionales y que el empleador como tal puede optar por aplicar este método que les estoy explicando o el del artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta. La recomendación es comparar ambos métodos para determinar cuál es el que resulta en una menor retención para el trabajador. Esto buscando pues obviamente que sea favorable para él. Ahora pasamos a otra cuestión que vendrían siendo las deudas o créditos en moneda extranjera. ¿Por qué son importantes estos
Estos supuestos, bueno, pues cuando una empresa tiene deudas, dígase como pasivos, o créditos que vendrían siendo cuentas por cobrar en un tipo de moneda diferente a la de nosotros, debemos registrarlos en contabilidad, pues obviamente en pesos mexicanos, aplicando el tipo de cambio vigente. Y estas variaciones en el tipo de cambio pues generan ganancias o pérdidas cambiarias. Las ganancias cambiarias pues se dan cuando el tipo de cambio varía a favor y las pérdidas cambiarias cuando varía en contra. Estas variaciones pues sí tienen efectos fiscales y específicamente nos lo menciona el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación en su párrafo 2. Nos dice que los créditos en moneda extranjera se convertirán a moneda nacional al tipo de cambio que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día anterior a aquel en que se realice el cobro o el pago. Además, en el artículo 8 de ganancias o pérdidas cambiarias, en su segundo párrafo de la ley del ISR, nos dice que las ganancias o pérdidas que se obtengan por fluctuación de las monedas extranjeras frente al peso mexicano serán acumulables o deducciones autorizadas según corresponda. Esto implica que, pues obviamente, si tienes un crédito activo y el tipo de cambio sube, pues esto te genera una ganancia cambiaria y por lo tanto, pues un ingreso acumulable. En caso contrario, si tenemos una deuda que vendría siendo un pasivo y el tipo de cambio sube, pues se genera una pérdida cambiaria, por lo tanto una deducción autorizada. En el artículo 16 nos incluye como ingreso acumulable a las ganancias cambiarias generadas por operaciones en monedas extranjeras. Básicamente, el impacto de esta cuestión de deudas o créditos en moneda extranjera en la PTU nos hace referencia, en resumen, pues a que la ganancia cambiaria sí se acumula y por ende aumenta la utilidad fiscal para la PTU. Y en caso contrario, pues la pérdida cambiaria sí se deduce y reduce la utilidad fiscal, disminuyendo obviamente pues la PTU. Todo esto en base, como ya se los mencionaba, específicamente en los artículos 8 y 16 de la ley del ISR y el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación. Aquí les muestro un pequeño ejemplo de lo que viene siendo un crédito por cobrar en dólares, en donde el crédito es de $50,000, el tipo de cambio al cierre anterior es de 17 pesos y el tipo de cambio al cierre actual de 17.50, dándonos como resultado un valor anterior al momento del que se realizó el crédito de 850,000 pesos contra un valor actual de 875,000 pesos. Esto nos genera una ganancia cambiaria de 25,000 y pues por lo tanto esta ganancia sí se acumula al ingreso fiscal, por lo tanto aumenta la utilidad fiscal y aumenta la base para el cálculo de PTU. Tomando el ejemplo de la diapositiva anterior, tenemos un crédito de 50,000. Ahora lo vamos a invertir. El tipo de cambio al cierre anterior es de 17.50 y el tipo de cambio al cierre actual es de 17. Por lo tanto, tendríamos un valor anterior de 875 y un valor actual de 850,000. Por lo tanto, tendríamos una pérdida cambiaria de 25,000 pesos. En dado caso que tuviéramos una utilidad, por así decirlo, de, no sé, 30,000, bueno, 25,000 pesos, esta pérdida obviamente nos dejaría en una base para cálculo de PTU en 0, por lo tanto, pues no se consideraría. Esto es como ya les mencionaba, si el tipo de cambio sube y tú tienes una deuda en dólares, se puede generar una pérdida cambiaria que es deducible fiscalmente y por lo tanto reduce la utilidad fiscal y reduce la base para PTU.
Aquí hay una diferencia, bueno, entre la ganancia cambiaria realizada y la no realizada. ¿Qué es una utilidad cambiaria realizada? Bueno, pues es aquella que efectivamente se materializa en una operación, es decir, cuando pues se liquida un crédito, una deuda en moneda extranjera y se reconoce el efecto de tipo de cambio. Por ejemplo, pues si cobras un crédito en dólares, si el tipo de cambio subió desde el momento en el que lo registraste, hay una ganancia cambiaria realizada. En caso contrario, pues si pagas una deuda en dólares, si el tipo de cambio bajó, tienes una ganancia cambiaria realizada. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una ganancia o bien una pérdida que ya se concretó porque ya se pagó o ya se cobró la operación. Bueno, aquí eso era en cuestión de la realizada. Esta también se reconoce cuando se cobra o se paga, como ya lo había mencionado. Y bueno, pasamos a la no realizada, que es una ganancia o pérdida que solamente está proyectada, o sea, porque todavía no cobras ni pagas, pero el tipo de cambio pues ya sufrió un cambio, vaya la redundancia. Por ejemplo, si tienes una cuenta por cobrar en dólares y al cierre de mes subió el tipo de cambio, aunque aún no lo cobras, ya tienes una ganancia contable. Esto también se incluye para el cálculo de la PTU, aunque todavía no sea dinero real. Y esta, pues, a caso contrario, pues se reconoce cuando se hace el cierre del ejercicio contable con el tipo de cambio del día. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué se incluyen ambas en la PTU? Bueno, pues en la Ley Federal de Trabajo establece que las utilidades para repartir se calculan con base en una utilidad fiscal y está incluyendo pues todas las ganancias realizadas como las no realizadas al cierre de ejercicio. ¿Qué significa esto? Pues que la renta gravable que se usa como base para PTU es la misma que se usa para efectos fiscales en el ISR. Es decir, si el ISR considera las utilidades cambiarias realizadas y las no realizadas, pues obviamente se tiene que considerar para el cálculo de PTU. Por lo tanto, aunque las utilidades no realizadas aún estén en el dinero en caja, si se reconocen contablemente y forman parte de la utilidad fiscal al cierre del ejercicio, pues ya formarían parte para el cálculo de la PTU. Ahora pasamos con enajenación de activos fijos. Primero que nada, ¿qué es la enajenación de activos fijos? Pues no es más que la venta o la disposición de bienes que forman parte del activo fijo de la empresa. Por ejemplo, maquinaria, vehículos, equipo de cómputo, etc. Esto viene especificado en el artículo 18, fracción cuarta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y nos dice que se considera ingreso acumulable el que resulte de la enajenación de bienes que no formen parte del inventario, es Hola, decir, señor. activos fijos. Sí, no se preocupe. Como ya se los había mencionado, maquinaria, vehículos, equipo de cómputo, entre otros. En el artículo 37, fracción cuarta, también regula cómo se deduce el monto pendiente de deducir en caso de venta del activo. ¿Qué se considera ingreso para efectos fiscales? Bueno, cuando se vende un activo fijo, no todo es el valor de la venta, no todo el valor de la venta se considera como un ingreso fiscal. Lo que realmente afecta a la utilidad fiscal y por ende la PTU es el resultado de comparar el precio de venta contra el valor pendiente de deducir. La ganancia por venta de activos es un ingreso acumulable y sí forma parte de la base para calcular la PTU, como ya se los había mencionado. Y bueno, aquí es más especificado en el artículo 18, fracción 2, los ingresos acumulables. Nuevamente nos establece que los ingresos, establece que se consideran ingresos acumulables aquellos que se deriven de la enajenación de bienes, incluidos los activos fijos. Y en el artículo 31, fracción 2, nos menciona las deducciones, en donde nos dice que permite deducir el monto pendiente por depreciar del activo
en caso de que se venda o se dé de baja. Por lo tanto, para efectos fiscales, la ganancia o la pérdida por enajenación se calcula como precio de venta menos el valor pendiente de depreciar, es igual a la ganancia que se considera para la PTU. Esto, pues más que nada nos genera una ganancia en venta del activo, en resumen, pues un ingreso acumulable, una pérdida por la venta, una deducción autorizada. En cuestión del artículo 9 de la ley del ISR de la utilidad fiscal de la base para PTU, la utilidad fiscal se determina restando las deducciones autorizadas de los ingresos acumulables, incluyendo la ganancia por enajenación de activos, y según el artículo 120, segundo párrafo de la Ley Federal de Trabajo, nos establece que la utilidad sobre la que se paga PTU es la utilidad fiscal determinada conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin considerar pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Bueno, aquí tenemos una pequeña formulita que se utiliza para la enajenación de activos fijos, en donde nos dice que el precio de venta menos el valor pendiente de depreciar nos da igual a una ganancia acumulable. Bueno, la ganancia acumulable, cuando se vende un activo fijo, en este caso que es un equipo de transporte, esto es relevante en materia fiscal porque esta ganancia se acumula para ingresos para efectos de ICR y también para calcular la PTU. Aquí tenemos una pequeña tablita en donde nos menciona el MOI, que vendría siendo el monto original de inversión, que es el valor en el que se compró el activo. Posterior a este tenemos el precio de venta. Este importe es en el que se vendió, pues obviamente el activo, en este caso 250,000. El valor por depreciar es la cantidad acumulada de depreciación del activo y tenemos el tiempo que tiene depreciándose, que en este caso son 3 años. Por lo tanto, el factor de actualización se usa para llevar, pues más que nada, los valores históricos a valores actualizados por cuestión de inflación. En este caso es 1.10. Procedemos a calcular el porcentaje de depreciación, que es más que nada el porcentaje que se le asigna de depreciación a específicamente el equipo de transporte. Tenemos el saldo a redimir histórico, que es el monto pendiente por depreciar en libros al momento de la venta, sin actualizar. En este caso son 43,750. Y posterior a este tenemos el saldo a redimir actualizado. Es el mismo saldo, pero ya actualizado conforme al factor de actualización. Y esto nos da una ganancia acumulable por parte del ingreso por la venta que se acumula para el cálculo de ICR de 201,875, que nos da como un monto acumulable para calcular la PTU de 48,125. Bueno, las ganancias acumulables se calculan el precio de venta menos el saldo por redimir actualizado. En este caso, pues son los 250,000 menos los 48,125, que nos da como resultado la ganancia acumulable de ICR. ¿Sí? Esta ganancia es la real desde el punto de vista fiscal y es lo que se acumula como ingreso para efectos de ICR. La ganancia acumulable para PTU no se considera la ganancia total, sino solamente el saldo pendiente de depreciar, que es el actualizado. Y de esta manera, pues, nos da los 48,125. Esto es importante tenerlo muy en cuenta cuando se realiza el cálculo para la distribución de PTU, porque cuando una empresa vende un activo
como un vehículo, pues no se puede deducir todo en el valor de la venta y se tiene que registrar a sus ingresos, lo que no se ha depreciado. Pero por eso se acumula esta parte para efectos de ICR y PTU. Esto más que nada evita que se abuse de deducciones fiscales y pues se mantenga un cálculo justo del impuesto. A continuación tenemos un comparativo de lo que vendría siendo el artículo 9 y el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Como bien sabemos, para ICR nos menciona que la base gravable que anteriormente vimos es ingresos menos deducciones, así de sencillo. Si la PTU fuera de esta forma, el cálculo se realizaría de esta manera, como se los estoy mostrando aquí en la presentación. El artículo 9 es ingresos menos deducciones, simplemente. El cálculo para PTU se agrega algo más. Si bien recordamos, tenemos la nómina exenta que le pagamos a los trabajadores y no se deduce por completo. Se aplica un factor del 47 y 53%, pues según dependa o corresponda, y esta parte no es deducible para ICR, pero sí se considera como deducción para PTU. Como lo vemos en el ejemplo, pues nos refleja un cambio en la PTU a repartir. Miren, aquí se ve más claro. En este se está considerando la parte exenta no deducible de lo que vendría siendo la nómina, y como podemos ver, pues nos genera un cambio en la base para PTU a utilizar. En este caso del millón, menos las deducciones autorizadas, menos los 50,000 pesos de parte no exenta, nos da como resultado los 450,000. Poniendo el porcentaje de PTU a repartir, nos da como resultado los 45, y posterior a esto se tiene que hacer la distribución. Bueno, porque es importante mencionar el por qué se le resta esta parte exenta no deducible. Esto nos lo menciona en el artículo 9, que nos redirige al artículo 28, fracción 30, de los no deducibles, que nos especifica el aguinaldo, prima vacacional, prima dominical, entre otras. Bueno, porque aunque para ICR no es deducible, para efectos de PTU no representa una ganancia real para la empresa, ya que sí es un gasto efectivo, por lo que esto se suma al costo para obtener una base más justa para los trabajadores, como ya se los mencionaba. Ahora vamos a proceder a hacer un cálculo. Aquí tenemos los datos generales. La empresa MMA SADCB tiene una utilidad fiscal del ejercicio 2024 de 300,000 pesos. El porcentaje que se va a repartir de PTU es el 10%, por lo tanto la PTU a repartir son 30,000 pesos, dándonos esto resultado de la operación de los 300,000 por el 10%, 30,000. Bueno, hay que hacer hincapié también en que al momento de determinar la utilidad fiscal se calcula según pues las normas de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tomando en cuenta los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas. En este momento vamos a identificar cuántos días del año se trabajaron por trabajador, el salario mensual y el salario anual. Bueno, teniendo ya estos datos, de aquí partimos para realizar el cálculo ya de cada trabajador en específico. Y como podemos ver, la PTU se tiene que repartir en partes iguales, en donde se divide por días trabajados y por salario devengado, como se los había mencionado mi compañero Pablo. En este caso, como la utilidad a repartir era de 30,000 pesos,
Obviamente, al repartir en partes iguales, nos tocaría de 15,000 y 15,000. Para calcular la PTU por días trabajados, procedemos a hacer la sumatoria de los días trabajados entre los trabajadores para así poder calcular la proporción de PTU que les corresponde. En este caso, Luis Pérez, 250 días trabajados entre 360 días, que es el total de los días trabajados entre los tres, nos da un factor de 0.3968, mismo que vamos a multiplicar por la mitad de, la mitad de la utilidad que se toma por los días trabajados, 15,000 pesos, nos da un resultado de 5,952. Aquí lo podemos ver con otros ejemplos. Diego Ramos, de igual manera, días trabajados, 200. Entre los días trabajados entre los tres nos da un factor de 0.3175, mismo que vamos a multiplicar por 15,000 y nos da un resultado de 4,762 de PTU correspondiente a los días trabajados. Posterior a esto, vamos a calcular la PTU por salario de vengado. Como lo vimos en el apartadito de datos generales, este es el salario anual de los trabajadores de Luis Pérez, de Diego Ramos y de Dylan Hernández, que nos da un total de 366,000 pesos. Ahora vamos a calcular la proporción para cada trabajador, en donde se hace el mismo procedimiento, en donde se toma el salario anual de cada trabajador entre el salario anual de los tres trabajadores en conjunto, dándonos una proporción del 0.266, mismo que se va a multiplicar por los 15,000, que es la parte igual de la utilidad, dándonos como resultado 4,000 pesos. Para posteriormente calcular la PTU total por trabajador que le corresponde, se hace la sumatoria del cálculo que hicimos de PTU por días y PTU por salario, en donde literalmente se suman y nos da el total de PTU a repartir para el trabajador. En este caso, Luis Pérez tiene una PTU por días de 5,952 y una PTU por salario de 4,000, dándonos un resultado de 9,952, al igual que los demás trabajadores, ¿verdad? Solamente se hace la sumatoria de PTU por días más PTU por salario, es igual a la PTU total a repartir. Aquí hay una especificación en si hay que aplicar un tope según el artículo 127, fracción octava de la Ley Federal de Trabajo, en donde nos dice que el monto máximo de la PTU que recibirá el trabajador será el equivalente a 3 meses de salario o el promedio de participación recibida en los últimos 3 años, el que resulte más favorable para el empleado. En este caso, Luis Pérez gana mensualmente 8,000 pesos. El tope de salario vendría siendo 8,000 por 3, que son los 3 meses, y nos da como resultado 24,000 pesos. En el cálculo que realizamos, le salió una PTU correspondiente de 9,952. Por lo tanto, estos 9,000 no exceden los 24, entonces se paga completo. En caso contrario, que excediera conforme a la PTU que le corresponde, pues solamente se repartiría hasta el tope. Bueno, también nos preguntamos qué es lo que pasa con la PTU en caso de que se genere una pérdida fiscal. Bueno, cuando una empresa no tiene utilidad fiscal en el ejercicio, sino que tiene una pérdida, pues no existe base para repartir PTU. Y pues la razón es muy sencilla.
La PTU se calcula sobre la utilidad fiscal determinada para efectos de ICR y pues si no hay utilidad, entonces no hay obligación de repartir PTU en este año. Esto se fundamenta en el artículo 117 de la Ley Federal de Trabajo, en donde nos señala que los trabajadores pues tienen derecho al 10% de la utilidad fiscal determinada conforme a ICR. Y si conforme a esta ley no hay utilidad, sino pérdida, entonces el reparto no procede. También hay que hacer hincapié en, como ya lo mencionaba mi compañero Pablo, si hay PTU pendiente de repartir, pues esta se considera en caso de que haya pérdida. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se vio en la exposición, haciendo énfasis en puntos muy importantes para el pago de PTU que se deben de considerar, como por ejemplo, el pago de la PTU tiene fecha límite, personas morales 30 de mayo del 2025. El pago de la PTU, fecha límite para personas físicas, tratándose de personas físicas con actividades empresariales y profesionales, o bien del régimen simplificado de confianza, el 30 de junio del 2025. Se reparte el 10% de utilidades de la empresa y o bien el salario de 3 meses, y se otorga lo que más beneficia al empleado, como ya se los mencionaba. Los 3 meses es cuando el empleado ya tiene un historial de PTU entregada en la empresa. Los directores, administradores, gerentes generales, socios o accionistas no tienen derecho a recibir estas utilidades. Para que un trabajador tenga derecho, tiene que tener más de 60 días continuos o descontinuos trabajando en el año anterior. Los extranjeros sí tienen derecho a PTU y se les paga a partir del 1 de junio del 2025. De igual manera, para los empleados activos, tienen derecho a visualizar la declaración anual de donde venga el apartado de PTU. Esto pues es opcional internamente, pero obligatorio para la autoridad. El descuento aplicable en la PTU, únicamente pensiones alimenticias cuando se trate de porcentajes, y pues hacer hincapié en que la PTU es un derecho irrenunciable. También hay que mencionar que qué días no se rebajan para el cálculo de la PTU, como lo son la incapacidad por maternidad, incapacidad por riesgo de trabajo, días de descanso, días festivos, vacaciones, permisos con goce de sueldo, como lo mencionábamos antes. Y en caso contrario, ¿qué días sí se rebajan para el cálculo de PTU? Incapacidad, faltas injustificadas, permisos sin goce de sueldo. Y en cuestión de las empresas no obligadas a dar utilidades, hay que hacer hincapié en que las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento no están obligadas al reparto de utilidades. Además de las de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto durante 2 años de funcionamiento. Las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración, y al igual que las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que no tengan fines de lucro, el IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Veo una pregunta por ahí por el chat. ¿Qué comenta? ¿A los gerentes no les toca PTU? Justamente se comentaba al principio de la exposición
En el artículo 127, si mal no recuerdo, ahí nos dice que los gerentes, directores o administradores generales no participan del reparto de estas utilidades, únicamente que tengan estas características. Si yo, por ejemplo, soy gerente de recursos humanos, yo sí soy derechohabiente a este derecho, vaya la redundancia. Siempre, el tema aquí, o donde redunda y donde está la importancia, es en el tema de ser gerente, director o un administrador general. Espero haya quedado resuelta esta dudilla. Por ahí tenemos otra pregunta que nos dice, ¿debemos publicar los montos a repartir a los trabajadores? Si es afirmativo, ¿cuál sería la mejor práctica? Bueno, como lo mencionaba, pues los empleados activos tienen derecho a visualizar la declaración anual en donde venga el apartado de la PTU. Sin embargo, esto es opcional internamente. Esto quiere decir que si los empleados no lo solicitan, pues no pasa nada. Simplemente, bueno, más bien en caso de que los empleados lo soliciten de manera en que la autoridad intervenga, pues es obligatorio. La pregunta de los ingresos, de acuerdo a la disposición que les había comentado que estaba en el Diario Oficial de la Federación, publicada el 19 de diciembre de 1996, me parece, habla sobre los ingresos obtenidos en un ejercicio. Es decir, cuando no rebasa estos 300,000 pesos en el ejercicio, es cuando se encuentra exento de repartir esta utilidad. Me aparece otra pregunta, ¿me podrías ayudar con ella, Isis? Sí. El plazo de los 60 días para pagar PTU corre a partir de la fecha en que se presenta la declaración o en la fecha límite en que se puede presentar dicha declaración. La pregunta es en razón de que en el manual de PTU que publica el SAT establece presentó o debió presentar. ¿Existe alguna jurisprudencia al respecto o se trata de un error? Bueno, básicamente lo que nos habla el artículo 122 respecto a los plazos en la Ley Federal del Trabajo, pues nos dice que es en cuanto a la fecha en que debe presentarse el impuesto anual. ¿Qué fecha tenemos como límite para presentar dicho impuesto anual? Pues es al 31 de marzo del año correspondiente. Entonces se toma como respuesta, pues que es a la fecha del pago del impuesto anual. Ahí hay otra pregunta, ¿cómo decía? Si en mi lugar de trabajo siempre la declaración anual la hacen para que salga pérdida, pero nosotros como auxiliares contables nos damos cuenta que la empresa efectivamente tiene dinero y vemos cómo el dueño se lo gasta en sus gustos, ¿qué podemos hacer? Van 2 años consecutivos que no nos dan nada.
Bueno, pues justamente como veíamos en los primeros artículos, me parece en el artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores ciertamente pueden hacer objeciones ante la ley. Aquí el caso sería acercarse a, a las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Anteriormente a esto, sería bueno que se acercaran primeramente a la comisión mixta o al representante del trabajador respecto a la repartición de las utilidades para los trabajadores. ¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Disculpen, ¿hay otra pregunta aquí en el chat? Si me podrías ayudar, Isis, a leerla, por favor. Tiene derecho a recibir PTU ex colaboradores que tengan menos de 60 días laborados bajo un contrato por capacitación inicial, 90 días, es decir, no terminaron su contrato y renunciaron. Se debe primeramente analizar qué tipo de contrato fue el inicial, puesto que si hubiese sido un trabajador de confianza o si es un trabajador eventual y determinado. Tenemos que ver bien ahí porque incluso había un artículo que leímos hace poquito, si mal no recuerdo, bueno, no recuerdo ahorita exactamente, pero los trabajadores de confianza pues participan de estas utilidades. Mira, permítame, déjate lo pongo. Si este es eventual o determinado, sí tiene derecho a PTU. Bueno, como estamos viendo un poquito más de preguntas más específicas, no sé si esté por aquí nuestra compañera, la contadora Arely Huitrón, que ella es la encargada del departamento de nóminas, la cual les puede responder de manera más asertiva las dudas un poquito más puntuales. No sé si esté por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí, aquí estoy, Isis, a tus órdenes. ¿Es para la duda de los contratos? Sí. Sí, ok, dice, tienen derecho a recibir PTU ex colaboradores que tengan menos de 60 días laborados bajo un contrato por capacitación inicial de 90 días, es decir, no terminaron su contrato y renunciaron. Bueno, el tema de los contratos es bastante amplio y para poder dar una opinión bastante certera y especializada sería muy importante revisar el contrato tal cual. Cabe mencionar que laboralmente, por ejemplo, un contrato por tiempo determinado no tiene validez
si este contrato no es para una actividad específica. Es decir, si yo contrato a una persona aquí en el departamento de nóminas para que nos apoye con algún tema, por ejemplo, digamos que yo tengo la intención de contratarlo permanentemente, pero lo que usualmente aplican algunas empresas, es decir, pues le voy a dar un contrato de 3 meses y si me funciona lo dejo, o si no me funciona, pues se acaba el contrato y lo rescindo. Pero eso no es legalmente correcto. Es decir, que si para la actividad para la que yo lo estoy contratando no está especificada en el contrato que diga, por ejemplo, yo estoy contratando los servicios de un analista de nómina para cubrir una incapacidad de 3 meses y únicamente por ese periodo está pactado el contrato. El contrato ahí sí tendría una validez porque es por un periodo determinado, especificando por qué, si es por una obra, si es por una actividad específica, si es para algún proyecto. Si no es así, si la intención es que el colaborador permanezca en sus funciones, el contrato que normalmente se maneja es un contrato de tiempo indeterminado con un periodo de prueba de 90 días, que creo que es el que nos están mencionando aquí. Si la persona entró en esta modalidad, independientemente que sea por periodo de prueba y que después de los 90 días la persona acredite que, pues, bueno, es decir, la empresa, por medio de una comisión de capacitación y adiestramiento, acredite que el trabajador pues no tenía facultades o el trabajador rompió el contrato, sigue siendo un contrato de naturaleza indeterminada, por lo tanto sí tendría derecho al pago de PTU. Pero insisto, ahí lo conveniente es revisar específicamente cada contrato, sus cláusulas y sus condiciones para poder revisar si les puede servir. Entonces, este tema o esta consideración sí sería para cada caso en particular, ¿sí? Abiertamente no puedo acertar al caso de la persona que nos hace la pregunta, pero sí quizás esta información le pueda ser de utilidad. No sé qué otra es. Mi patrón tiene 2 años y no ha repartido utilidades. Estas se acumulan para este año. Bueno, pues eso dependerá, ¿no?, de lo que el área de contable determine. Si a lo mejor tenía una pérdida fiscal, estaba amortizando pérdida de ejercicios anteriores, o no sé, a lo mejor es una empresa de nueva creación. Esta pregunta, pues no tenemos como tal la respuesta. Si fuera el caso de que tuviera pérdidas, pues no se están acumulando. Lo que se acumula para ejercicios siguientes son las utilidades no reclamadas. Por ejemplo, en un cálculo de una empresa que reparte 100,000 pesos a sus trabajadores, ya esta cantidad es la que queda para distribuir, y de los trabajadores entre activos y bajas que quizás se presentaron a reclamar, solamente se cobraron 80,000 pesos, es decir, que 20,000 pesos quedaron ahí pendientes de cobrar. Los trabajadores no acudieron a la empresa a reclamarlos durante el año siguiente del que tienen derecho a hacer esto, y esos 20,000 pesos no reclamados son los que se acumulan para el ejercicio siguiente, ¿sí? Eso sería lo que se acumula, pero si no hay cálculo, si no hay resultado, pues no habría un importe que acumular, ¿verdad? Ya sería cuestión de ver el número de la declaración anual. No sé si les puedo apoyar con alguna otra duda. Creo que ya no hay comentarios en el chat, entonces, por lo tanto, de nuestra parte sería todo. No sé si el contador Pablo gustaría agregar algo. Sí, claro, pues más que nada agradecer la presencia y el tiempo brindado por parte de ustedes para escucharnos. Gracias por haber escuchado esta exposición. Si ven, pues es un tema un poquito confuso y un tema que en la actualidad pues resuena mucho. Entonces esperamos que hayan sido resueltas las mayores dudas posibles. Bueno, y si me permiten a mí también hacer un comentario, pues la parte técnica del cálculo como tal es bastante amplia, bastante compleja, digamos. Entonces, pues si ustedes quisieran alguna asesoría, alguna capacitación o como tal, que se les apoye para realizar el cálculo con todo lo que esto implica,
pues nos ponemos a sus órdenes, o sea, tanto los contadores, Isis, Pablo y su servidora Arely Huitrón. En caso de que ustedes lo requieran, pueden comunicarse al despacho y con todo gusto les ofrecemos alguna asesoría personalizada. Había por ahí una pregunta si íbamos a subir este material. Creo que va a estar en todas las redes sociales, puntualmente en la red social de YouTube, en el canal de Martínez Murra Asesores, para que pues puedan visualizar este material. También pues a que se suscriban al canal de YouTube. Así es, pues muchas gracias. Esperamos que hayan encontrado esta información útil y relevante para todas sus necesidades. Queremos agradecer especialmente a nuestros expositores del día de hoy, a la contadora Isis Ramírez, al contador Pablo González. En verdad, muchas gracias por su preparación, por su tiempo y el compartirnos esta información. Y por supuesto, a todos ustedes, muchísimas gracias por su registro. Estén pendientes de nuestras redes sociales, medios de contacto para los siguientes webinars, cursos que les brindemos aquí en su despacho, Martínez Murra Asesores. Ya para terminar, recordarles y hacerles la invitación para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí están publicados los anteriores webinars y por supuesto en estos días tendrán a la mano este webinar. Aquí ahorita en el chat les acabo de poner la liga de nuestro canal. Y pues bueno, sin más por el momento, nos despedimos de todos ustedes. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias.